Tú necesitas una hija y yo necesito un padre, dijo la niña con firmeza. El hombre, cansado del dolor y de las falsas esperanzas, solo negó con la cabeza. Vete, niña, ya tengo demasiados fantasmas. Pero cuando ella señaló la tumba, él se volvió, y lo imposible dejó de ser solo una palabra. El portón de hierro rechinó cuando Alejandro Ortega lo empujó, y el sonido resonó por el cementerio vacío como un lamento metálico. El hombre, vestido con un traje oscuro y la mirada cansada, caminaba con pasos lentos entre las lápidas. Millonario, dueño de empresas y fortunas, pero allí, frente al dolor, no era más que un padre destrozado. En una de sus manos llevaba un pequeño ramo de lirios blancos, las flores que Isabel, su hija de 8 años, amaba. El aire olía a tierra húmeda, y el atardecer doraba las piedras antiguas. Se detuvo frente a la tumba y al arrodillarse susurró: «Mi niña, seguro aún estás jugando en algún lugar, ¿verdad?». La voz le falló. El eco de su propia pregunta lo hizo cerrar los ojos y contener el llanto que insistía en salir. Alejandro apoyó la frente sobre la lápida fría. «Un tobogán», murmuró con incredulidad, la garganta temblorosa. «¿Cómo alguien muere en un tobogán?». Repetía las palabras como si quisiera convencer al universo de que había un error. Los periódicos lo habían llamado una tragedia escolar, pero lo que lo consumía era el vacío, el cuarto intacto, las risas atrapadas en las paredes. Él, que tenía todo lo que el dinero podía comprar, daría toda la fortuna del mundo por un abrazo más de aquella niña. El viento sopló entre los árboles, levantando hojas secas que danzaban a su alrededor. Alejandro alzó el rostro, respiró hondo tratando de recomponerse. «Haría cualquier cosa por oírte llamarme papá otra vez», susurró casi sin voz. Una lágrima rodó y cayó sobre el mármol, desapareciendo rápido, como si la tierra la devorara. Acomodó las flores y guardó silencio, escuchando solo el ritmo acelerado de su propio corazón. Fue entonces cuando escuchó un ruido suave, casi un chasquido, proveniente de detrás de las lápidas. «¿Hay alguien ahí?», preguntó poniéndose de pie con cautela. El silencio respondió durante unos segundos, hasta que una pequeña figura emergió entre las sombras. Una niña descalza, con la ropa gastada y sucia de polvo, el cabello despeinado y una mirada demasiado firme para una criatura. Se acercó sin miedo, observándolo como si ya lo conociera. Alejandro frunció el ceño, confundido. «¿Qué haces aquí sola, niña? ¿Estás perdida?». La niña permaneció inmóvil por un instante y luego habló con una calma que sonó casi perturbadora. «Usted necesita una hija y yo necesito un padre». Alejandro sintió que el aire le abandonaba los pulmones. «¿Cómo dices?», preguntó, intentando entender lo que había oído. La niña no desvió la mirada ni sonrió. Solo repitió, ahora con un tono más suave, pero firme: «Usted necesita una hija, señor Ortega». Él dio un paso atrás, aturdido. «¿Cómo sabes mi nombre?», cuestionó con voz temblorosa. La niña inclinó levemente la cabeza, los ojos fijos en él. «Porque conocí a Isabel. Ella era mi mejor amiga». El nombre de su hija, salido de aquella boca pequeña, golpeó el pecho de Alejandro como un puñal. Sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Tú conociste a mi hija?», insistió, con una mezcla de incredulidad y esperanza. Dora, como se presentó enseguida, asintió despacio. «Ella me contó secretos y me pidió que viniera aquí». Alejandro guardó silencio unos segundos, mirándola como quien ve un fantasma. «¿Esto es alguna broma?», preguntó, alzando la voz sin querer. «Si lo es, no tiene gracia». La niña no retrocedió. Al contrario, se acercó aún más y respondió: «Yo no juego con lo que es sagrado». La forma en que lo dijo le revolvió el estómago. El viento aumentó, haciendo que el traje de Alejandro se agitara y las flores cayeran del florero. Respiraba con dificultad, dividido entre el miedo y la sensación de que algo imposible estaba a punto de suceder.
¿Por qué te pediría que vinieras a verme?, preguntó casi en un susurro. Dora no respondió de inmediato. Solo miró hacia la tumba y dijo: «Porque ella todavía está aquí». Alejandro siguió la mirada de la niña, sintiendo un escalofrío recorrerle la nuca. La tarde caía, el cielo se volvía gris y el silencio parecía a punto de romperse, por algo que jamás imaginó volver a oír o ver. El aire pareció cambiar de densidad cuando Dora desvió la mirada del millonario y la fijó detrás de la lápida. Alejandro siguió el movimiento de la niña, sintiendo que el pecho se le apretaba. El viento, que antes era suave, comenzó a soplar de manera circular, girando las hojas y levantando el polvo del suelo. Un brillo tenue empezó a surgir, como una llama lejana, creciendo lentamente hasta dibujar una forma. Alejandro parpadeó varias veces, creyendo que era solo el reflejo del atardecer. Pero no lo era. La figura se hacía nítida, revelando el contorno delicado de una niña. Era Isabel. Por un momento, el millonario olvidó cómo respirar. Los labios le temblaron y dio un paso al frente, vacilante. «¿Isabel?», llamó, con la voz entrecortada. La niña apareció rodeada por una luz suave, casi dorada, el cabello moviéndose levemente, como si una brisa invisible la acariciara. El vestido blanco que llevaba era el mismo del día de la tragedia, pero ahora estaba limpio, brillante, y sus ojos, oh, esos ojos, resplandecían como el reflejo de la infancia perdida. Alejandro llevó la mano a la boca, tratando de contener el sollozo que lo desgarraba por dentro. «Dios mío, mi hija». La niña sonrió con ternura, y su voz resonó como si viniera de todas partes al mismo tiempo. «Confía en ella, papá», dijo señalando a Dora. «Ella sabe lo que me pasó». Alejandro negó con la cabeza, incapaz de entender. «Isabel, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué está pasando?», preguntó entre lágrimas, pero la niña parecía ajena a su dolor. «Ahora es momento de que tú también lo sepas», completó con suavidad, antes de que su imagen comenzara a desvanecerse. El aire a su alrededor centelleaba, como un espejo rompiéndose en partículas de luz. «No, no te vayas», gritó Alejandro, extendiendo las manos, pero la figura de Isabel ya se disolvía. Dora observaba todo en silencio, los ojos llenos de lágrimas pero firmes, como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo. El millonario cayó de rodillas, el corazón desbocado. «Te escuché, hija, te escuché», repetía golpeándose el pecho. El viento cesó de repente y el cementerio volvió al silencio, pero no al mismo de antes. Ahora había algo vivo en el aire, una presencia que no podía explicar. Dora se acercó lentamente, deteniéndose a su lado. «Ella estuvo aquí, ¿verdad?», preguntó con la voz quebrada. Alejandro alzó el rostro, los ojos aún llenos de lágrimas, y respondió en un susurro: «Estuvo... Dios mío, estuvo». Por un instante la miró como quien busca consuelo. «¿Tú también lo viste?». Dora asintió, y un leve temblor recorrió sus pequeñas manos. «Ella quería que usted creyera en mí», dijo, «porque lo que tengo que contar es lo que nadie quiso escuchar». Alejandro respiró hondo, intentando procesarlo todo. «¿Estás diciendo que sabes lo que pasó el día que ella cayó?», preguntó, la voz quebrándose al pronunciar la última palabra. La niña solo lo miró, seria. «No cayó», respondió seca, pero controladamente. El impacto de esas dos palabras hizo que el cuerpo del hombre se estremeciera. Sintió el suelo girar, la sangre desaparecerle del rostro. «¿Cómo que no cayó?», susurró, levantándose con dificultad. Dora bajó la mirada, apretando los dedos entre sí. «Yo lo vi todo, señor Ortega. Si ella sabía que un día usted vendría a buscarme». El millonario guardó silencio, con la mirada perdida entre la lápida y el vacío, donde la luz de su hija había brillado segundos antes. El corazón le latía como un tambor dentro del pecho. Sentía que el hilo de la verdad comenzaba a desenredarse,
pero el miedo le impedía tirar de él. «Por favor, dime lo que sabes», pidió casi suplicando. Dora lo observó por unos segundos y una lágrima corrió por su rostro sucio. «Pero no aquí», dijo retrocediendo despacio. «Este lugar ya ha escuchado demasiado. Vámonos a su casa». Y sin esperar respuesta, la niña se dio la vuelta y comenzó a caminar entre las lápidas, dejando a Alejandro frente a la tumba, donde lo imposible acababa de suceder. La mansión Ortega estaba sumida en penumbra cuando Alejandro y Dora entraron. Las luces permanecían apagadas y el sonido de las botas del millonario resonaba en el piso de mármol como los latidos de un corazón angustiado. Aún temblaba. No sabía si de miedo, de esperanza o por lo que acababa de presenciar. Isabel. El nombre palpitaba en su mente como una súplica antigua. «Siéntate», dijo, tratando de disimular el nerviosismo mientras señalaba el sofá de cuero. La niña obedeció, acomodando sus pequeñas manos sobre el regazo. Había algo solemne en su mirada, algo que le hacía sentir que estaba a punto de oír algo que lo cambiaría todo. «Dijiste que viste lo que le pasó a mi hija», comenzó Alejandro, la voz ronca. Dora asintió lentamente. El reloj de la pared marcaba cada segundo con crueldad. Ella cayó. «Eso fue lo que todos dijeron», continuó, tratando de contener la emoción. La niña respiró hondo antes de responder. «No, señor Ortega, ella no cayó». Las palabras, nuevamente, cortaron el aire como una cuchilla. El hombre se recargó en la silla, pálido, sintiendo que la sangre se le escapaba del rostro. «¿Cómo puedes estar segura de eso?», preguntó, los ojos fijos en ella. Dora levantó el mentón y respondió con firmeza. «Porque yo estaba ahí». Alejandro llevó la mano a la frente, atónito. «¿Tú estabas ahí?», repitió casi en un susurro. La niña asintió, la mirada distante, como si reviviera cada segundo de aquel día. Era el recreo. Isabel y yo jugábamos cerca del tobogán. Reíamos, hacíamos planes para volar una cometa después de la escuela. Su voz vaciló, pero pronto se afirmó. Entonces llegó él, el niño. Alejandro frunció el ceño. «¿Qué niño?», se preguntó con un nudo en el pecho. «Uno mayor», respondió ella. «Martín. Estudiaba en la misma escuela». Isabel trató de alejarse, pero él la siguió. Le gritó y antes de que pudiera reaccionar, la empujó desde arriba. La respiración de Alejandro se volvió corta y apretó los puños con fuerza. Dora continuó, la voz quebrada. Ella cayó desde lo alto del tobogán y golpeó el suelo de cemento. Grité, pedí ayuda, pero no se movía, ya no respiraba. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de la niña, pero no apartó la mirada. Intenté advertirles, lo juro, pero nadie me escuchó. Decían que era invención de una niña de la calle. Nadie me creyó. El silencio que siguió fue casi insoportable. Alejandro la observaba sin poder parpadear. La imagen de su hija riendo, el cabello al viento, se mezclaba con la descripción brutal de la caída. «Dios mío», murmuró, cubriéndose el rostro con las manos. Dora respiró hondo y Alejandro preguntó en un susurro, «¿Pero de dónde se conocían ustedes?». La niña levantó la vista, secándose el rostro. «Unos meses antes de que muriera», contó, «la escuela organizó una visita al albergue donde yo vivía. Querían enseñarles a los niños la importancia de ayudar a quien tiene menos. Isabel fue la única que no me miró con lástima. Ella me sonrió. Al día siguiente, apareció antes de que empezaran las clases, esperándome en la puerta. Desde entonces nunca más nos separamos». Su voz tembló, pero había orgullo en su tono. Ella decía que yo era la hermana que su corazón había elegido. Alejandro sintió que el pecho se le apretaba y una lágrima escapó sin que lo notara. «¿Ella te cuidaba?», preguntó casi sin aliento. «Todos los días», respondió Dora, con una sonrisa triste. «Me enseñaba palabras difíciles, compartía su almuerzo y me prometió que algún día me llevaría a conocer a su papá».
El hombre apartó el rostro tragando el llanto. «Y ahora aquí estamos», murmuró. Las palabras sonaron pesadas como si cargaran el peso de toda una vida. Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro. «¿Por qué nadie me contó esto antes?», gritó, la voz dominada por la rabia y la desesperación. «¿Por qué nadie quiso escuchar?», respondió Dora con firmeza. Alejandro se acercó a la niña y se arrodilló frente a ella. «¿Me estás diciendo que alguien mató a mi hija?», preguntó, la mirada encendida. Dora solo asintió, las lágrimas cayendo en silencio. «¿Y nadie pagó por eso?», insistió. «No, señor, porque él era hijo de un hombre importante, y yo no era nadie». El silencio volvió a instalarse, denso y asfixiante. Alejandro se levantó, las manos temblorosas, y miró por la ventana. Afuera el viento movía los árboles del jardín, y el reflejo de su propio dolor lo miraba desde el vidrio. «Pensaron que podían esconder la verdad», murmuró, más para sí que para ella. «Pero no contaban con esto. Contigo». Dora lo observaba en silencio, los ojos atentos, consciente de que, desde ese instante, algo había despertado en él, algo que no volvería a dormirse. Y mientras la noche avanzaba, una nueva promesa se formaba en el corazón del hombre: descubrir lo que enterraron junto con su hija. Las primeras luces de la mañana apenas tocaban el horizonte cuando Alejandro decidió actuar. La conversación con Dora lo había consumido por completo. No durmió. Pasó la noche sentado en su despacho, mirando una foto de Isabel en un marco plateado, con las lágrimas secándose en el rostro sin que se diera cuenta. Ahora había un propósito ardiendo dentro de él, una necesidad urgente de hacer que el mundo escuchara lo que la niña le había dicho. «Nadie va a enterrar esta verdad de nuevo», murmuró, tomando el teléfono. Su voz sonaba firme, distinta a la del hombre roto del día anterior. Al otro lado de la línea, respondió un investigador retirado, un hombre discreto conocido por descubrir lo que muchos intentaban ocultar. Pocas horas después, el investigador llegó a la mansión. Su semblante serio y el tono bajo de su voz mostraban que comprendía la gravedad de lo que estaba a punto de oír. Alejandro le contó todo, desde la aparición de su hija hasta el relato de Dora. Ninguno de los dos se atrevió a reír o dudar. «Si el Señor quiere la verdad, iremos tras ella», dijo el hombre mientras encendía un cigarro y abría una pequeña carpeta de notas. Dora, a un lado, mantenía las manos sobre el regazo, los ojos atentos y la respiración corta. Parecía cargar una valentía silenciosa, el tipo de fuerza que solo tiene quien ya lo ha perdido todo. Alejandro la miró con respeto. «Tú y yo empezamos esto juntos», dijo con voz firme. El trío fue a la escuela. El portón principal estaba cerrado, pero el investigador consiguió acceso bajo el pretexto de revisar antiguos archivos de seguridad para el señor Ortega. Alejandro, acostumbrado al poder, usó su nombre e influencia para abrir puertas que normalmente permanecerían cerradas. El patio estaba desierto, y el tobogán, el maldito tobogán, seguía allí, recién pintado, como si una capa de pintura pudiera borrar la sangre de un recuerdo. Dora se acercó despacio, mirando la cima de la estructura. «Fue ahí», susurró la voz quebrándose. Alejandro apartó la mirada, los ojos llenos de lágrimas. «Nunca imaginé que el lugar donde ella rió por última vez fuera el mismo donde...». No pudo terminar la frase. Mientras tanto, el investigador observaba el terreno, anotando detalles. Entonces Dora lo llamó. «Isabel y yo solíamos escondernos ahí», dijo, señalando un gran árbol cerca del patio. El tronco era ancho, retorcido, con una cavidad en la base. Las raíces formaban una especie de refugio natural. Alejandro se acercó y Dora se arrodilló, metiendo sus pequeñas manos entre las grietas de la madera. Después de unos instantes, sacó algo cubierto de polvo, una cajita oxidada, envuelta en una cinta de colores ya desvanecida. El millonario tragó saliva. «Ella fue quien hizo esto»,
dijo Dora con una leve sonrisa temblorosa. Ahí guardábamos nuestros secretos. Con cuidado, Alejandro abrió la caja. Dentro había dibujos doblados, hojas amarillentas y pequeños papeles garabateados con lápices de colores. Uno de los dibujos mostraba a dos niñas tomadas de la mano frente a un sol enorme, Isabel y Dora. Otro, más perturbador, mostraba la figura de un niño, dibujado con trazos agresivos y ojos sombríos. Encima, Isabel había escrito con letras infantiles pero firmes: «Él lastima cuando nadie ve». El investigador se inclinó, anotando rápidamente. «Esto es importante», murmuró. Alejandro volteó la hoja y en la esquina inferior encontró un nombre: Martín Valdés. El silencio que siguió fue pesado, como si el aire hubiera perdido color. Alejandro cerró los ojos y repitió el nombre en voz baja, sintiendo el peso de cada sílaba. «Valdés», murmuró, recordando a Ricardo Valdés, uno de los hombres más poderosos e influyentes de la ciudad, principal inversionista de la escuela, amigo de políticos, jueces y empresarios. «El padre de ese niño financió el nuevo edificio del colegio», dijo el investigador, confirmando sus pensamientos. Alejandro respiró hondo, con los puños cerrados. «Así que por eso callaron todo». Dora lo miró con tristeza. Él se rió cuando Isabel cayó. «Me acuerdo». Su voz se quebró al decirlo y el millonario la abrazó sin pensarlo. Al día siguiente, Alejandro fue a ver a la directora, Carmen Luján. Ella lo recibió con una sonrisa artificial, escondiendo su incomodidad tras una postura elegante. «Señor Ortega, qué sorpresa. No sabía que volvería a la escuela», dijo, intentando mantener un tono cordial. Él caminó despacio hasta su escritorio y colocó sobre la mesa una copia del dibujo y una hoja con el nombre del agresor. «Explique esto», exigió. El rostro de la directora palideció de inmediato. «Yo no sé de qué está hablando, señor». Alejandro se inclinó sobre la mesa, la mirada fija en la suya. «No juegue conmigo, Carmen. Esta es la letra de mi hija». La mujer desvió la mirada, moviendo papeles que no necesitaban ordenarse. «Debe de ser un malentendido. Los niños inventan cosas, usted sabe cómo son». «¿Y las cartas amenazadoras también son inventos de niños?», replicó él, golpeando la mesa con el puño. Carmen se estremeció. «Usted está exagerando», murmuró, evitando mirarlo. «Aquí no hay nada malo, señor Ortega. Nada». El silencio que siguió fue gélido. Su mirada temblaba, pero su boca seguía negando. Esa noche, de regreso en la mansión, el peso del encuentro aún flotaba sobre él. Alejandro caminaba por el pasillo cuando vio un sobre deslizarse por debajo de la puerta principal. El corazón le dio un vuelco. Tomó el papel, rompió el sello y leyó la frase formada por letras recortadas de periódico. «Ya perdiste una hija. ¿Quieres perder la vida también?». La amenaza le revolvió el estómago. Las manos le temblaban. La nota olía a humo de cigarro y gasolina, un mensaje sucio y cobarde. Miró a su alrededor, respirando hondo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Corrió hacia la puerta, pero la calle estaba vacía. Ningún sonido, ninguna sombra, solo el viento frío golpeándole el rostro. El investigador analizó el papel bajo la luz de la sala, los ojos entrecerrados. «Esto no es solo intimidación», dijo en voz baja. «Quien escribió esto lo conoce y quiere asustarlo». Alejandro apretó los puños, la rabia reemplazando al miedo. «Creen que me intimidan con palabras», respondió con voz firme y baja. «Pero se olvidan de que ahora no estoy solo». Dora, que observaba todo en silencio, se acercó y puso su pequeña mano sobre su brazo. «Isabel me dijo que usted no se rendiría». El millonario la miró, y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él dejó de temblar. Había encontrado en una niña lo que había perdido en el mundo, el valor de seguir adelante. La madrugada cayó pesada sobre la mansión Ortega. El viento silbaba afuera,
haciendo que las ventanas vibraran a intervalos irregulares. Alejandro dormía mal, atormentado por el recuerdo de la nota amenazante. Cada crujido en el piso lo hacía abrir los ojos, imaginando pasos en el pasillo. Dora dormía en la habitación de huéspedes, y el investigador le había insistido en instalar cámaras y reforzar las cerraduras. Pero no todos los miedos se detienen con llaves. Cerca de las 3 de la mañana, un sonido seco y metálico resonó desde el piso de abajo. Alejandro se incorporó en la cama, el corazón acelerado. «Tal vez sea el viento», murmuró, tratando de convencerse, pero el ruido volvió. Esta vez, más cerca. Se levantó despacio, se puso la bata y tomó la lámpara de noche como un arma improvisada. Cada paso por el pasillo amplificaba el silencio. El sonido venía de la sala. La puerta trasera, que juraba haber cerrado con llave, ahora se movía ligeramente, empujada por un viento que no debía estar ahí. «¿Quién está ahí?», preguntó en voz alta, aunque sin firmeza. Ninguna respuesta, solo el rechinar de la madera y el lento batir de las cortinas. Alejandro bajó los últimos escalones conteniendo la respiración, y entonces lo vio. Un hombre alto, con el traje arrugado y la mirada desquiciada, lo observaba desde el centro de la habitación. Ricardo Valdés. El nombre ardió en la mente de Alejandro como hierro caliente. El mismo hombre cuyo hijo había sido señalado en los dibujos de su hija. «¿Qué hace en mi casa?», gritó, dando un paso al frente. Ricardo no respondió. El sudor le corría por el rostro y su mirada estaba llena de furia. «No sabes con quién te estás metiendo, Ortega», dijo con voz ronca. «Retira esas acusaciones antes de que termines enterrando a más gente». El tono amenazante era tan frío que Alejandro sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «Mataste la infancia de mi ángel y aún tienes el descaro de venir aquí», replicó con la rabia mezclada con el miedo. Ricardo avanzó, empujándolo contra la pared. El golpe le arrancó un gemido. «Acaba con esta historia o el próximo ataúd será el tuyo», susurró entre dientes. Alejandro intentó reaccionar, pero el peso del otro lo dominaba. Las manos del empresario se cerraron sobre su cuello. «¿Crees que el dinero y el dolor te hacen invencible? Puedo destruir todo lo que tienes en una noche». Su aliento olía a alcohol y odio. Entonces, un sonido cortó el aire. El pitido de la alarma activándose. Dora. La niña apareció en la escalera, temblorosa pero decidida. «Suéltelo», gritó, sosteniendo la lámpara que tenía en la mano. Ricardo se giró, sorprendido, y en ese segundo de distracción, Alejandro lo empujó hacia atrás. El hombre perdió el equilibrio, y Dora, sin dudarlo, lanzó la lámpara con fuerza. El objeto golpeó la sien de Ricardo, que cayó al suelo con un grito ahogado. El sonido del vidrio rompiéndose resonó por toda la casa. Alejandro corrió hacia la niña, tomándola por los hombros. «¿Estás bien?», preguntó con voz entrecortada. «Sí, pero él todavía está ahí», respondió Dora, señalando con miedo. La alarma sonaba a todo volumen, acompañada por las luces externas parpadeando en rojo. Minutos después, el portón principal fue derribado por la policía, alertada automáticamente por el sistema de seguridad. Ricardo fue inmovilizado aún aturdido, los ojos llenos de odio y vergüenza. «Esto no termina aquí, Ortega», vociferó mientras lo subían al coche patrulla. Alejandro, sudando y jadeando, abrazó a Dora con fuerza. «Me salvaste», dijo con la voz quebrada. Ella apoyó el rostro en su pecho, el pequeño cuerpo temblando. «Isabel me enseñó a no tener miedo», murmuró entre lágrimas. La casa estaba destrozada, los muebles volcados, el suelo cubierto de vidrios y pétalos de un florero roto. Pero por primera vez había pruebas de que alguien quería silenciar la verdad. Alejandro observaba a los policías recolectando evidencias mientras el investigador llegaba apresurado, el abrigo colgando de los hombros. «Tenemos lo que necesitamos», dijo, mirando al hombre esposado que subían al auto. Alejandro miró a Dora, aún aferrada a su brazo,
y respondió con voz grave, casi solemne: «Ahora nos van a escuchar». Afuera, el viento de la madrugada comenzaba a calmarse, llevándose consigo el último rastro de amenaza. Pero dentro de la mente de Alejandro, el sonido de la invasión seguía resonando en cada latido de su corazón. Sabía que ese no era el final, solo el comienzo de la guerra por la justicia. La mañana después de la invasión fue caótica. Policías recorrían la mansión recolectando evidencias, registrando la nota amenazante y las huellas digitales dejadas por Ricardo Valdés. El investigador entregó a las autoridades los dibujos hallados en el árbol, los registros bancarios de la directora y el testimonio completo de Dora documentado con detalle. En pocas horas, el caso tomó fuerza. Las pruebas eran sólidas, la tentativa de silenciar la verdad evidente. Ante la magnitud de la repercusión, la Fiscalía solicitó urgencia y un juicio fue programado en tiempo récord. Alejandro no tuvo ni un respiro, pero por primera vez sentía que la verdad comenzaba a tener voz. El tribunal estaba lleno. El aire, denso y cargado, parecía vibrar con expectativa. Cámaras de televisión, flashes y murmullos llenaban la sala, pero en el centro de todo estaba Alejandro Ortega, de traje oscuro, el rostro firme y los ojos marcados por noches sin sueño. A su lado Dora sostenía una muñeca de trapo, el último regalo de Isabel, e intentaba esconder el miedo detrás de una valentía improbable. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. El sonido seco del mazo resonó y el silencio cayó como una cortina. «Damos inicio a la sesión», anunció la voz grave del magistrado. Las acusaciones eran serias: intento de homicidio, corrupción, encubrimiento y amenazas. Ricardo Valdés, el hombre que había invadido la casa, ahora estaba allí, esposado pero con la misma mirada arrogante. A su lado, la directora Carmen Luján evitaba levantar la vista, el rostro pálido, los dedos entrelazados con nerviosismo. Alejandro observaba todo con la respiración contenida, el corazón en guerra. «Hoy es el día en que hablará la verdad», pensó, ajustando los papeles sobre la mesa. El investigador se sentó detrás de él, atento a cada detalle. El abogado defensor intentó desacreditar a Dora desde el inicio. Una niña de la calle, sin documentos, sin familia. ¿Cómo confiar en sus palabras?, ironizó mientras paseaba frente al jurado. Dora bajó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. Alejandro la miró y sin dudar puso una mano sobre su hombro. «Mírame», le susurró. «No estás sola». El juez lo reprendió. «Señor Ortega, mantenga el orden». Pero el gesto ya había surtido efecto. Dora respiró hondo, limpió las lágrimas y volvió a mirar al frente, esta vez sin apartar la vista. Cuando la directora Carmen fue llamada a declarar, el ambiente se tensó. Caminó hasta el estrado con pasos vacilantes, los tacones resonando sobre el piso de madera. El fiscal fue directo. «¿Recibió usted algún tipo de beneficio del señor Ricardo Valdés para omitir información sobre la muerte de Isabel Ortega?» Carmen dudó. «No, claro que no», respondió, la voz quebrándose. El fiscal mostró copias de registros bancarios y un mensaje interceptado en su celular. «Entonces, explíquenos por qué recibió una transferencia de $30,000 del señor Valdés 2 días después del incidente». Un murmullo recorrió la sala. Carmen intentó justificarse, pero la voz se le apagó. Entonces se llamó a una nueva testigo, Lucía Herrera, maestra de Isabel. Todos se giraron al verla entrar. Una mujer de mediana edad, con mirada decidida. «Vi cuando Ricardo llegó a la escuela esa mañana», dijo mirando al juez. «Discutió con Carmen en el pasillo. Escuché cuando le dijo: haz que parezca un accidente. Pagaré lo que sea necesario». El silencio fue inmediato. Ricardo, pálido, intentó levantarse, pero el policía a su lado lo contuvo. El juez tomaba notas mientras el fiscal continuaba. «¿Es consciente de la gravedad de lo que está diciendo?» Lucía asintió. «Más que nunca. Callé por miedo. Pero una niña murió».
y otra casi muere intentando hablar. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Dora fue llamada al estrado. Toda la sala pareció contener la respiración. Subió despacio, las manos temblorosas, pero con la mirada firme. El juez se inclinó levemente. «¿Sabes por qué estás aquí, verdad?» Dora asintió. «Sí, señor, para contar la verdad». Su voz sonó pequeña, pero poderosa. Narró cada detalle: el empujón, la caída, la risa cruel, el silencio que siguió y la humillación de ser llamada mentirosa. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro, pero no se detuvo. Cuando terminó, la sala entera estaba en silencio. El fiscal se levantó, la voz firme. «Excelencia, esta niña cargó sola con un peso que ningún adulto tuvo el valor de sostener. Es momento de hacer justicia, por Isabel y por Dora». El juez miró a los acusados. Ricardo desvió la mirada. Carmen lloraba en silencio. El mazo golpeó 1, 2, 3 veces. El tribunal declara a los acusados culpables. El murmullo explotó, pero Alejandro no escuchó nada. Solo se giró y abrazó a Dora con fuerza. Ella sollozaba, el rostro hundido en su pecho. «Lo logramos», susurró. «No, hija mía», respondió Alejandro con la voz quebrada. «Tú lo lograste». Afuera, la lluvia comenzaba a caer, lavando las escaleras del tribunal como si el cielo mismo exhalara alivio. Pero mientras el mundo celebraba la justicia, dentro del corazón de Alejandro nacía algo más profundo, la sensación de que aquella historia aún no había terminado. El cielo estaba teñido de tonos grises y lilas cuando Alejandro y Dora cruzaron nuevamente las puertas del cementerio. El viento soplaba frío, pero había paz en esa mañana. Era el mismo lugar donde todo había comenzado: la tumba de Isabel, el silencio de los árboles y el recuerdo de un padre que había perdido el suelo. Ahora él regresaba distinto, no como el hombre que buscaba respuestas, sino como alguien listo para cerrar un ciclo. Dora caminaba a su lado, tomada de su mano, con pasos ligeros y la mirada llena de ternura. «Ella debe estarnos viendo, ¿verdad?», preguntó la niña. Alejandro sonrió con los ojos humedecidos. «Estoy seguro de que sí». El sonido de las hojas secas bajo los zapatos parecía guiarlos hasta la lápida. Las flores viejas habían sido reemplazadas por lirios frescos y una cinta blanca colgaba sobre el nombre de Isabel, colocada por Dora, en silencio, unos días antes. «Le prometí que regresaría con usted», dijo la niña, deteniéndose frente a la piedra fría. Alejandro se arrodilló, colocando la mano sobre el mármol. «Hija mía, cumplí todo lo que prometí. La verdad fue dicha. Y ahora el mundo sabe quién eras». Su voz temblaba y el viento parecía responder con murmullos. Dora permaneció a su lado, sosteniendo su mano con fuerza. De repente, el aire cambió. Una brisa suave, casi cálida, recorrió el cementerio y la luz del sol se abrió paso entre las nubes. Un resplandor discreto comenzó a formarse detrás de la lápida. El mismo brillo que Alejandro jamás había olvidado. Sintió el corazón acelerarse y se puso de pie instintivamente. Dora abrió los ojos de par en par. «Está aquí, señor Ortega», susurró con voz trémula. Y entonces, frente a ellos, la silueta luminosa de Isabel apareció una vez más. Serena, radiante, envuelta en una paz que parecía tocar el mismo aire. Alejandro llevó la mano a la boca, intentando contener el llanto. «Hija», murmuró, dando un paso al frente. La niña sonrió dulce, con los ojos brillando como estrellas. «Gracias, papá», dijo. «Me escuchaste, luchaste por mí, y ahora puedo descansar». Las palabras resonaron dentro de él como un bálsamo. Dora observaba, conmovida y maravillada, incapaz de moverse. Isabel volvió la mirada hacia ella. «Tú también salvaste a mi papá. Cuando ya no veía sentido, tú le hiciste creer de nuevo». Dora lloraba en silencio,
las lágrimas cayendo sin control. Isabel entonces extendió la mano hacia ambas, y su voz, suave y decidida, cortó el aire con ternura divina. «Adóptala, papá. Ella es mi hermana. Ahora puede ser tu hija también». Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El pecho se le apretó y un nudo de emoción le impidió hablar por unos segundos. «Pero, hija», balbuceó, «ella ya es parte de mí». Isabel sonrió, su rostro iluminado por una luz casi dorada. «Entonces díselo». Y antes de que se dijera otra palabra, su figura comenzó a desvanecerse, fragmentándose en partículas de luz que danzaban en el aire. Dora sollozaba, intentando contener la emoción. «Señor Ortega», dijo con voz quebrada, «¿quiere ser mi papá?». Alejandro respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas, y se arrodilló frente a ella. «Quiero», respondió, poniendo las manos sobre sus hombros, «con todo mi corazón». La respuesta salió firme, pero cargada de lágrimas. La atrajo hacia un abrazo fuerte, largo, que parecía unir dos mitades perdidas del mismo amor. «Isabel siempre decía que usted tenía el corazón más bonito del mundo», susurró Dora entre lágrimas. Tenía razón. El viento sopló una vez más, levantando los pétalos de los lirios y esparciéndolos por el aire, como si el propio espíritu de Isabel los tocara. Alejandro levantó el rostro hacia el cielo y vio la luz desaparecer entre las nubes. «Adiós, mi niña», murmuró con voz temblorosa. «Ahora papá tiene 2 hijas». Dora lo abrazó con más fuerza y ambos permanecieron allí largo rato, en silencio, sintiendo cómo el frío y la paz se entrelazaban. El ciclo por fin se cerraba, no con un final, sino con el comienzo de algo que ni el dinero, ni el tiempo, ni la muerte podrían borrar jamás. Los días siguientes pasaron como un sueño. Alejandro, ahora con el corazón más ligero, inició el proceso de adopción sin dudarlo. Las visitas con la trabajadora social estuvieron llenas de emoción. Cada palabra de Dora parecía reavivar la esperanza de quienes la escuchaban. «Ella me salvó», decía él, y todos en la sala sabían que no era una metáfora. El juez que llevaba el caso, conmovido por la historia y por las pruebas del amor que unía a los dos, adelantó las audiencias. «No hay burocracia que deba impedir algo que claramente es un milagro», declaró en voz baja. En menos de 2 meses, todo estaba listo. El día de la audiencia final el tribunal estaba en silencio, distinto a la vez anterior. Esta vez no había tensión, había amor. Dora llevaba un vestido sencillo de color azul claro y sostenía con fuerza la mano de Alejandro. «¿Estás nerviosa?», preguntó él con una sonrisa. «Un poco, pero es un nervio bonito», respondió ella riendo bajito. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. El hombre hojeó los documentos, los miró y dijo con una sonrisa contenida: «A partir de hoy Dora lleva oficialmente el apellido Ortega». La frase resonó en la sala como una bendición. Alejandro cerró los ojos por un instante, respirando profundo, mientras las lágrimas finalmente se escapaban. El juez extendió la mano, emocionado. «Pocas veces he visto algo tan hermoso nacer de una tragedia», dijo. Dora, avergonzada, susurró: «Ahora tengo un papá». Alejandro se agachó, tomó su rostro entre las manos y respondió con la voz temblorosa: «Y yo tengo una hija». La sala se llenó de aplausos discretos, espontáneos, de parte de funcionarios, abogados e incluso de la trabajadora social que lloraba en silencio. Al salir del tribunal, el sol los envolvió como un abrazo. Era como si el propio cielo les sonriera. Unos días después, Alejandro decidió llevar a Dora a un lugar especial. El auto se detuvo frente al portón de la escuela, donde había estudiado Isabel. El mismo patio, el mismo tobogán, ahora clausurado, cubierto con cintas y flores dejadas por los habitantes de la ciudad. Dora lo observaba en silencio, con una expresión serena pero los ojos humedecidos. «Ella cayó de ahí, ¿verdad?», preguntó con delicadeza.
Alejandro asintió, respirando hondo. Sí, pero hoy este lugar ya no es donde murió. Es donde vive. La niña frunció el ceño, confundida, y él añadió, porque cada sonrisa tuya es un pedacito de ella que volvió a mí. En el tronco del gran árbol donde habían encontrado los dibujos, Alejandro fijó una pequeña placa de madera con letras grabadas a mano. Aquí murió una mentira y nació una nueva vida. Dora la leyó en silencio y una lágrima le rodó lentamente. ¿Usted escribió eso?, preguntó. Lo escribimos ella y yo, respondió Alejandro señalando al cielo. Ella me ayudó a elegir las palabras. La niña sonrió y por un instante el viento sopló fuerte, levantando pétalos del suelo y haciéndolos girar alrededor, como si el propio espíritu de Isabel jugara con ellos. A pocos metros se extendía un campo abierto. Alejandro sacó del maletero una cometa de colores, la misma que Isabel había dibujado para Dora antes de morir. La niña abrió los ojos, sorprendida. Pensé que se había perdido. Nunca se perdió, respondió él, entregándole el hilo. Solo estaba esperando el momento correcto para volar. Dora corrió y la cometa subió rápido, cortando el cielo azul. Alejandro la observaba con una sonrisa amplia, el corazón latiendo con gratitud. Cuando la cometa alcanzó su punto más alto, Dora gritó, «¡Mira, Isabel, mira lo que hago!». El viento respondió en remolinos suaves, y por un instante fugaz, Alejandro juró ver una figura infantil corriendo junto a su hija adoptiva. Dos sombras jugando bajo el mismo sol. Sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Dora volvió y lo abrazó con fuerza. «Eres el mejor papá del mundo». Alejandro la estrechó contra su pecho y respondió con la voz quebrada, «Y tú, eres mi segunda oportunidad, mi milagro». El cielo parecía más claro ese día, como si el tiempo por fin hubiera entendido que no existe muerte capaz de silenciar el amor. Isabel se había ido, pero dejó en el mundo un eco vivo, una niña que transformó el duelo en vida, la culpa en esperanza y la soledad en familia. Y mientras la cometa de colores danzaba libre entre las nubes, Alejandro susurró con los ojos al cielo, «Gracias, hija mía, por nunca dejarme solo». Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.